Cafés A&S te ofrece este espacio. Cafés A&S, tazas de emociones. Cafés A&S te ofrece este espacio. Cafés A&S, tazas de emociones. Vamos conociendo cada paso de su vida, desde que nace en el cafeto hasta que llega a nuestra taza. Hoy, moliendo café, transcurrirán los minutos. Alejandro Salvo, muy buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, qué maravilla, Alejandro, todo lo que han traído, porque esta pieza que tenemos aquí de madera es, desde luego, una pieza de artesanía extraordinaria. Sí, es un pilón de madera que se utiliza todavía en muchos sitios para moler el café. Uh-huh. Es un pilón. Un pilón, se llama pilón, para moler el café. Y bueno, está hecho a mano, ¿no? Es artesanal. Es un tronco de árbol vaciado con una maza para poder ir chafando los granos de café. Uh-huh. Bueno, es una preciosidad, al igual que el molino, que también está a la izquierda de Alejandro Salvo, que me recuerda, yo creo que es igualito que el molino que tenía mi abuela para moler café. Es un molinillo, ¿no? Sí. Un molinillo. Y bueno, Hugo Yambanco, muy buenos días. Buenos días, Maite. Qué preciosidad de piezas. Son de museo, pero bueno, hay personas que todavía las utilizan. Sí, las utilizamos y no solamente las utilizamos, sino tenemos el placer de tenerlas en casa expuestas como en una vitrinita para nuestras cositas de café. Claro que sí, porque además son una preciosidad. Vicente Castillo, muy buenos días, Vicente. Hola, Maite, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues encantados un viernes más de contar con Vicente Castillo y sus buenos consejos, que además son muy seguidos en las redes sociales, Vicente. Sí, me consta, efectivamente, sí. Gerardo Cabrejas, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, Maite. ¿Todos los cócteles bien? Todos. ¿Todos perfectos? Perfectos. Bueno, pues hablaremos de ello dentro de unos minutos. Y bueno, hoy vamos a hablar de el molido del café. Vamos a moler café durante unos cuantos minutos. Alejandro, ¿qué es el molido del café? El molido del café es una operación fundamental para elaborar una buena taza, pues la granulometría del café que se va a infusionar condicionará su aroma y su sabor, y por la mayor o menor extracción, sobre todo de sustancias que tenga ese café. Si está poco molido, no se extraerá suficientemente, por cuanto el agua atravesará solo superficialmente las partículas y dejará casi incolume su interior. Por el contrario, una excesiva moturación, tipo harina, permitirá disolver hasta los componentes menos aromáticos y más amargos, aparte de formar una pasta que dificultará la erogación. Uh-huh. Por eso el punto de molido es tan importante, y el punto de molido es el mismo, Hugo, para todo tipo de cafeteras. Bueno, para cada uso y cada tipo de cafetera y hasta para cada país existe un grado adecuado del punto de molido del café. Hubo un tiempo en que en España, por ejemplo, estaba prohibido vender café molido, envasado, para evitar picarescas indeseadas, pero hoy es normal comprar café ya molido, con lo que el consumidor se ahorra la delicada operación de moler en su grado justo. También es cierto que de esta forma no puede ver ni controlar visualmente el tipo de café que compra. Y Alejandro, ¿desde cuándo tenemos conocimiento del molido del café? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué se empieza a moler el café? Las primeras noticias que se tienen documentadas de la moturación del café datan de algunos grabados árabes en los que se observan con toda claridad el molido del café con morteros o pilones, tal y como este que tenemos aquí. Uh-huh. Para encontrar referencias a sistemas más parecidos a los actuales, debemos remitirnos a la Edad Media, cuando los turcos, emulando las técnicas de molido que utilizaban para las especias, para la pimienta, por ejemplo, sí, empezaron a colocar el café en sus molinillos con manivela, como este que tenemos aquí, y muelas, y empezaron a molerlo ahí. El sistema se arraigó rápidamente y era muy habitual que los mercaderes llevaran consigo en sus largos viajes unos molinos individuales,
con la manivela desmontable para ocupar menos espacio y que hacían servir para moler y preparar el café a su momento. Uh-huh. Y esto en la Edad Media y bueno, ya utilizando esos molinos en los que la manivela se desmontaba. Y bueno, ¿en África, Hugo? Sí, más que moler, en África pulverizaban el café, sometiéndolo a largas sesiones en el interior de gruesos cuencos de madera tallados en grandes troncos de árboles, mucho más grandes que el que tenemos aquí, por cierto. Por lo general eran las mujeres las encargadas de moler el café, y para hacerlo se ayudaban con un palo grueso redondeado. Uh-huh. Este sistema lo exportaron los esclavos que llegaron a América y actualmente en muchas haciendas cafetaleras abiertas como museos o casas de turismo rural, los pilones, que así se llaman, eran conocidos estos recipientes, son piezas habituales de exposición. Y hablando de pilones, yo recuerdo en un número de la revista del Fórum Cultural del Café de septiembre de 2011, recuerdo que en uno de los apartados, Historias Cafeteras, se hablaba de la Hacienda Santa Rosa y hay una fotografía de un pilón, una fotografía de Hugo Yambanco. Sí, hice muchas fotografías de cosas curiosas porque me encantan las antigüedades. Y bueno, y el tema también. Uh-huh. Ese pilón además era de doble uso, porque no solamente se utilizaba para para triturar el café y molerlo, sino también se utilizaba para triturar y moler las habas de cacao uh-huh. que se habían tostado. O sea, servía para las dos cosas. Servía para las dos cosas. Sí, ¿Y qué tamaño podía tener este pilón? Porque se ve grande. Sí, se ve, es grande. Como he dicho aquí, esto de tipo africano que se importó de África, eran grandes. Y además con un peso considerable. Yo pienso que por lo menos medio metro de altura sí tenían. Más. O más. Más de medio metro. Y de peso, desde luego, yo no sé si lo podría levantar a pulso. Bueno, es una preciosidad y bueno, para utilizar este tipo de instrumento para moler el café hace falta fuerza, sí, hay que estar fuerte. Sí, ese precisamente no era para mujeres, pienso yo. Hay que estar muy fuerte para utilizar este tipo de instrumento, desde luego. Y bueno, Alejandro, ¿por qué debe ser molido el café tostado en grano? El café, para ser utilizado, debe ser siempre previamente molido, con el objetivo de aumentar la superficie de contacto con el agua, ya que de esta manera se extraerán mejor todas las sustancias que contiene el café. Uh-huh. Ah, bueno, pues vamos conociendo poquito a poco estos pequeños secretos, ¿verdad?, de por qué el café tiene que molerse. Y el punto, decíamos que el punto de molido es importante. No es siempre el mismo, ¿no, Hugo? No, para cada tipo o mezcla de café es necesario encontrar el punto de molido o la granulometría correcta, efectuando las pruebas de molienda necesarias. Y lo mismo sucede con cada tipo de cafetera. Como regla general, yo diría que la molienda ideal para permitir el paso de caudo de agua a través del café debe ser regulada según las condiciones de humedad del aire en el ambiente, es decir, clima seco más fino, clima húmedo más grueso. Un molido grueso dará café más suave. Un molino fino dará un café más fuerte. ¿Por qué? Porque extraerá más la sustancia, sobre todo la cuestión de los taninos y ciertas sustancias que son más astringentes a la boca. Es decir, un menor tamaño de las partículas permite extraer componentes que con un tamaño mayor solo se extraen parcialmente. El punto de molido también debe adaptarse al punto de tostado del café. Es decir, más tostado, molido más fino. Menos tostado, molino más grueso. Uh-huh. Es lógico. Por física todo esto es lógico. Cada mezcla o blend tiene un grado óptimo y propio de punto de molido. Y por último, el café tiene que estar bien desgasificado antes de ser molido y envasado. Bueno, la verdad es que no nos imaginábamos que el punto de molido era tan importante para obtener un buen café, pero ¿cómo se mide, Alejandro, la granulometría del café molido? Las partículas resultantes del molido pueden medirse con diferentes sistemas, de los que los más conocidos son por cedazos de diferentes medidas, o por el medio más moderno, a base de láser, más exacto hoy en día y rápido que los anteriores. A través de estos controles también se averigua el desgaste de las fresas. Tanto las cafeteras de moka como las de filtro admiten diferentes tipos de molidos,
desde gruesos de 0,6 milímetros hasta los más finos de 0,4 milímetros. El resultado final de un mismo café en una misma cafetera será diferente si variamos el punto de molido, tanto por el efecto de la misma como por la cantidad del producto. Es decir, a más café más fino, más cantidad, más peso en el mismo volumen. Las cafeteras de café expreso, las tradicionales que tenemos en los bares, precisan unas partículas de café molido por debajo de 0,4 milímetros. En cambio, para cafés de puchero y cafeteras francesas, el tipo de émbolo, se necesita una mayor granulometría. Estaríamos aproximadamente en 1 milímetro de grosor la partícula. Es lo que se aconseja, más o menos. Lo que se aconseja para que el café tenga la potencia que debe de tener, el sabor adecuado. Y bueno, antes Hugo decía que es imprescindible desgasificar el café antes de envasarlo. ¿Por qué es necesaria esta desgasificación del café? Cuando se tuesta el café se produce gas carbónico, es decir, dióxido de carbono, que puede permanecer dentro del grano hasta 2 semanas. Si el café se muele y se deja al aire libre, se desgasifica en menos de un día, y un café molido y dejado al aire libre al día siguiente ha perdido todo su gas y aroma. Se suele decir en la hostelería que un café molido pierde en un día lo que perdería en grano en 50 días. Si se deja desgasificar libremente el café molido, irá perdiendo lentamente una parte de sus aromas y empezará su oxidación y la absorción de humedad, por lo que surgen 2 alternativas. Una es dejarlo desgasificar en tanques apropiados, o sea, depósitos cerrados con válvula que deja salir el gas carbónico y muy poco aroma, pero que no deja de penetrar el aire ambiental. Y la otra es envasarlo en paquetes provistos de una microválvula, como los que tenemos aquí, que dejan salir los gases a presión, pero impiden la entrada de aire, es decir, impiden la entrada de oxígeno. Una vez desgasificado el café tostado, ya se puede envasar, bien sea molido o previamente en grano. Ahora vamos entendiendo por qué los paquetes de café tienen esta valvulita que muchas veces no entendíamos muy bien el porqué de la misma. Y